Hola a todos los que siempre me acompañan y a los que se van incorporando. Soy Selina Cosimano y quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde cada semana hablamos de cómo alcanzar una conciencia y un bienestar emocional equilibrado, para que puedas alcanzar el estado óptimo que quieras vivir a diario, para vivir con pasión, con propósito, con motivación. Vamos a aprender juntos a emocionarnos, reflexionar, cambiar patrones mentales y perspectivas. Si quieres transformar tu vida y equilibrar tu campo emocional, aquí vas a encontrar las herramientas prácticas que necesitas para conseguirlo. Así que te pido que te suscribas al podcast para estar atento, atenta a los nuevos episodios. Y ahora sí, empezamos con el programa de hoy. Hay una cárcel que no tiene barrotes, pero que te encierra totalmente. Incluso no tiene llave, pero parece imposible salir. No tiene paredes visibles, pero te acompaña a todos lados. ¿Sabes cómo se llama esa cárcel? Culpa. Y la culpa tiene una forma muy silenciosa de meterse en la vida. No siempre aparece con una frase clara, decir yo me culpo por tal cosa, o siento culpa por tal otra. A veces aparece con una sensación en el pecho. Es como un peso en la garganta, como una memoria que vuelve o como una escena que repetís mentalmente una y otra vez. Esa pregunta que a veces aparece muy seguido y no te deja en paz, que es, si hubiera hecho otra cosa, y si hubiera hablado antes, y si no me hubiera ido, y si me hubiera quedado, y si hubiera sabido amar mejor, o si hubiera hecho algo distinto. La culpa tiene una crueldad muy particular. No cambia el pasado, pero puede destruir el presente inmediatamente. Y muchas veces uno cree que está pagando una deuda emocional cuando en realidad está sosteniendo un castigo que ya no repara nada. Hoy vamos a hablar de eso. Así que bienvenidos, bienvenidas a el capítulo 4 de este Via Crucis emocional, donde hacemos referencia a mi libro Despierta, que es un manual para trabajar tu destrucción emocional y empieces a trabajar sobre tu reconstrucción emocional. Soy Selina Cosimano, terapeuta emocional de impacto, coach ontológico y escritora. Y en este espacio lo que vamos a hacer, o estamos haciendo, es recorrer las estaciones internas que muchas veces nadie ve, pero que nos transforman para siempre. Yo quiero hablarte de esta estación. Para mí, una de las estaciones particularmente que transité más destructivas. Una de las estaciones más profundas del camino emocional, que es la culpa y también el perder. Pero no quiero hablarte del perdón como una frase bonita, ¿eh? No quiero hablarte de ese perdón rápido, obligado, decorativo, ese que a veces se dice para quedar bien o para cerrar una conversación. Tal vez lo hayas dicho muchas veces porque incluso a veces es como, bueno, la ligereza te lleva, bueno, perdón, listo. Y la vida continúa sin darte cuenta que heriste a alguien y que ese perdón rápido no sana nada. Así que quiero hablarte del perdón como un proceso, como una decisión íntima, como un camino que a veces es lento, que a veces incomoda y a veces está lleno de contradicciones también. Y sobre todo hablarte de algo que muchas personas olvidan. A veces la persona más difícil de perdonar no es otra, a veces sos vos. Y esto en uno de los capítulos de Despierta vas a ver lo que me costó, pero también lo que me rompió y también lo que pude transformar. Pero no te lo voy a spoilear claramente. Porque la verdad hay culpas que cargamos por lo que nos hicimos a nosotros mismos. Hay culpas que cargamos también por cosas que no hicimos, pero nuestra narrativa indica que sí que somos culpables igual. O culpas que cargamos por lo que permitimos o por lo que no permitimos, por haber lastimado a otros y a nosotros mismos. Culpas también que se generan porque perdimos cosas, situaciones, gente, momentos que no vuelven, ¿no? Hay culpas también que cargamos por no haber sido la persona de hoy, tal vez con más conciencia. Esa persona que creemos que deberíamos haber sido. Como no fuimos, por supuesto, como no fuimos, esa persona, por supuesto que el látigo ese imaginario aparece. Y también ahí aparece una trampa que es muy dolorosa,
juzgar a nuestra versión del pasado con la conciencia que tenemos hoy, con la evolución de hoy. Siempre decimos, no sos lo mismo, el mismo que a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25. Entonces, no podés estar mirándote con la mirada de hoy justamente, en años donde antes tenías otra mirada. Y eso es muy injusto que te hagas. Porque hoy ves seguramente cosas que antes no veías, o entendés cosas que antes no entendías, o tenés palabras para decir que antes no se te escapaba ni una. Tal vez hoy puedes hasta nombrar las heridas que antes solamente actuabas por la acción. Hoy quizás incluso puedes decir, escribir, eso fue miedo, eso fue apego, eso fue una necesidad de aprobación, poder describir tus acciones. Pero antes no lo sabías. Antes estabas dentro de la historia. Y cuando uno está dentro de la historia, no siempre ve un mapa completo. La verdad que a veces uno intenta sobrevivir al día. A veces solamente intenta no romperse. Intentamos a veces ser amados. Intentamos también sostener una familia. A veces uno intenta no quedarse solo. A veces intentamos muchas cosas. Accionadas por un miedo, por un dolor, por una herida. Y no estoy diciendo que todo esté bien. No estoy diciendo que no haya un mea culpa, un hacerse cargo. No estoy diciendo que el dolor que causamos o que no causamos no importe, nada que ver, al contrario. Estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre responsabilizarte y condenarte. Responsabilizarte, ¿qué va a hacer? Te va a despertar, te dice, che, mira, esto tenés que aprender, repará si podés, elegí distinto. La condena te hunde. La condena te dice, sos esto, no mereces paz, no mereces avanzar, no mereces soltar. Te decreta una destrucción. Y entonces muchas personas confunden esto, ¿no? La culpa con conciencia. Creen que si dejan de culparse están justificando lo que pasó. O si dejan de castigarse, entonces no aprendieron. Pero no. El castigo no siempre es aprendizaje. A veces el castigo, ¿sabes qué es? Es repetición del dolor. A veces uno sigue castigando porque no sabe quién sería la próxima persona que lo puede confrontar, que lo puede herir, que puede conocer. Porque durante años la culpa se vuelve identidad, ya lo hablamos en otro episodio. Es una forma de decir, mirá cuánto me duele, entonces significa que me importa. O mirá cuánto me castigo, entonces significa que reconozco mi error. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. No necesitas destruirte para demostrar que aprendiste. No necesitas vivir de rodillas frente a un pasado para demostrar que te importa. Mucho menos seguir sangrando emocionalmente para que tu transformación sea válida. Podés reconocer, podés llorar, podés pedir perdón, reparar, cambiar. Y también podés dejar de usar tu historia como un látigo. Porque la culpa, cuando no se transforma, se vuelve una forma de lealtad al dolor. Y esto pasa muchísimo. Y nos encontramos tal vez en lealtades en una... Ay, voy a estornudar. Ay, perdón. Ya saben que yo grabo una sola vez porque es donde me viene la inspiración. Entonces, bueno, puede salir todos que me trago, estornudos. Continuemos. Como decía, nosotros nos volvemos leales a una versión... Perdón. Bueno, estamos así, en un momento humano, con humanos. A una versión de nosotros mismos que sufrió. Entonces, leales a qué? A una pérdida, a una decisión que no era como esperábamos. Somos leales a una persona, a un mandato, a una historia que ya terminó pero que seguimos manteniendo vivas a través del castigo. Eso no está bien. Y entonces, ¿qué pasa si nos quedamos en ese tiempo, en esa dinámica? Que aunque la vida avance, yo me quedo acá detenida, en esa lealtad. Por afuera pasa la vida, pasan los años, cambia la casa, cambia de trabajo, cambia las relaciones, cambia la edad, cambia todo. Pero por dentro hay una parte que sigue parada, en el mismo lugar repitiendo, no tendría que haber pasado eso. No tendría que haberlo hecho, no tendría que haberme equivocado, no tendría. Ya les hablé de esos tiempos, no se usan, no existen. Son tiempos donde nunca vamos a poder ser nada lo hubiera y hubiese. Pero igual esa parte, si la tenemos a repetición dentro nuestro, necesita ser escuchada.
No la puedo ignorar. Tengo que escucharla. Porque si la ignoro, solamente el cerebro cree que lo eliminé. Pero el cuerpo sigue con su lealtad. Entonces hay que escucharla. Porque a veces la culpa no se va porque nunca nos sentamos a preguntarle qué intenta proteger. ¿De qué intenta protegernos? No, voy a hacer. Hay una cárcel que no tiene barrotes, pero encierra. No tiene llave incluso, pero parece imposible de salir. Tampoco tiene paredes visibles, pero te acompaña a todos lados. ¿Sabes cuál es esa cárcel? ¿Cómo se llama? Culpa. Y la culpa tiene una forma muy silenciosa de meterse en tu vida. No siempre va a aparecer con una frase clara como diciendo me siento culpable por tal cosa. A veces aparece con una sensación en el pecho, o como un peso en la garganta, como una memoria que vuelve y vuelve, o como una escena que repetís mentalmente una y otra vez. Tal vez la reconozca mucho más cuando aparece esta pregunta en forma repetitiva. ¿Y si hubiera hecho tal cosa? ¿Y si hubiera hablado antes? ¿Y si no me hubiera ido? ¿Y si me hubiera quedado? ¿Y si hubiera sido mejor? ¿Y sí? Esos y sí que le llaman ¿y si terrorista? Sí, pues soy terrorista. ¿Y sí? ¿Y si nunca vas a comprobarlo? El tiempo hubiera y hubiese, ya lo expliqué muchas veces, así que no lo vuelvo a explicar, pero es un tiempo que nunca vas a vivir. Por lo tanto, deja de perder energía y tiempo llevando a la mente en una búsqueda de eso que te metes, un laberinto que tiene entrada y no tiene salida. ¿Saben lo que hace la culpa? Tiene una probabilidad muy particular porque no cambia el pasado, pero ¿sabes qué puede hacer peor aún? Puede destruir tu presente. Muchas veces creemos que estamos pagando tal vez una deuda emocional o cuando, no sé, una realidad se está sosteniendo como un castigo. ¿Viste cuando hay una historia que te contás que te pesa y es castigadora absoluta? Bueno, perdón. Bueno, ya saben que era una sola vez, cuando se da la inspiración, así que no pueden pasar cosas. Bueno, eso no repara nada y es lo que quiero que hablemos hoy. Así que muy bienvenidos a otro episodio de Viacrucis Emocional, el episodio 4 de ¿cómo se puede llamar? Serie de 5 episodios que vamos a hacer referidos a mi primer libro, Despierta, Renacer tus ruedas emocionales, que más que un libro, como siempre digo, es un manual que tiene muchos ejercicios para acompañarte en el proceso de destrucción emocional y reconstrucción emocional. Y la culpa es uno de los capítulos que vas a ver ahí, bien detallados en carne, con el dolor, no a flor de piel, con la herida abierta. Soy Selena Cosimano, terapeuta emocional y coach ontológico de impacto y también escritora, por eso estamos ahora refiriéndonos a uno de mis libros. Entonces, en estos episodios vamos a recorrer estas estaciones internas que a veces no vemos, pero que cuando las vemos empezamos a transformarnos, pero para siempre, para siempre. Así que como te dije, quiero hablarte de unas estaciones más profundas. Para mí fue particularmente la más destructiva del camino emocional, pero necesaria, por supuesto. Y no solamente de la culpa vamos a hablar, también del perdón. Pero no te quiero hablar del perdón como una frase bonita, no como, viste que cuando uno pide perdón rápido, obligado, como un perdón decorativo para pasar el momento, como si bueno, ya está. Como si esa liviandad sanara la herida que generaste o que te generaste. Entonces vamos a hablar de esto, porque muchas personas a veces, incluso usando este perdón rapidito, perdonan, pero cuando te pones a vos, frente a vos, como te digo, ese momento de intimidad con vos, que te invitas a tu cena, hay gente que a veces tarda años en perdonarse, si es que lo hace, perdón, si es que lo hace. Hay gente que se va de este mundo sin haberse perdonado. Entonces, a veces cargamos con muchas cargas, pero cargas de todo tipo. Cargas por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que dijimos, por lo que no dijimos, por lo que permitimos, por lo que no permitimos. Bueno, para donde mires, si el cerebro está en búsqueda de culpa, imagínense que en 1, 2, 3 la encuentra. Pero ¿qué pasa ahí? Muchas veces, que para mí es la trampa más dolorosa, estamos juzgando una versión
del pasado, o sea, cosas que hicimos en el pasado, con una conciencia que tenemos hoy. Hoy por ahí yo me puedo dar cuenta que cierta cosa que hice hace 4 años no fue la correcta. Y eso es muy injusto. Porque la verdad, hoy ves cosas que antes no veías. Tal vez hoy entendés más cosas que antes no entendías, o te salen palabras que antes no te salían. Incluso puedes empezar a nombrar heridas que antes solamente actuabas a través de la reacción. Pero antes no lo sabías, antes estabas dentro de la historia. Y cuando uno está dentro de la historia, no siempre el mapa completo. Así que, vamos, empezá a decírtelo, ¿eh? Cuando quieras agarrar el latiguillo, empezá a decirte, si estás adentro, no puedes ver como si fueses un dron que te mueves por donde quieras y ves desde otra perspectiva. Ay, me fui. Bueno, volvamos al tema de la culpa. El tema de la culpa es esto. No es que no hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace. Y no estoy diciendo que el dolor que causamos o que nos causamos no importe, al contrario. Pero estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre responsabilizarte y condenar. ¿Por qué? La responsabilidad te despierta. La responsabilidad te dice, che, mira esto, aprendé, repará si podés, elegí distinto. La condena te hunde. La condena te dice, sos esto, no mereces paz, no mereces avanzar, no mereces soltar. Te decreta una destrucción. Aparte, como que si no hubiese otra alternativa. Ya está, te la mandaste, ahora estás con un estigma de por vida. Entonces muchas personas confunden culpa con conciencia. Incluso creen que si dejan de culparse, bueno, está bien, no me voy a culpar más, como si fuese algo mágico. Por eso les digo, nunca van a escuchar de mí pastillas mágicas. Por más que yo diga, no me quiero culpar más, es un proceso, y vamos a hablar hoy del proceso. No es aprieta un botón, borrón y cuenta nueva, no. Por más que lo quiera creer tu cerebro autoengañándose, todo tu sistema tiene la historia grabada, tiene emociones que todavía están pendientes de ese momento que te generó, que hoy te genera culpa cuando no pudiste verlo. Entonces el castigo no siempre es el aprendizaje. A veces el castigo, ¿saben qué es? Repetición del dolor. Porque a veces uno sigue castigando porque no sabe quién sería sin esa deuda. O porque durante años la culpa se volvió una identidad, que también hablamos en otro capítulo. Una forma de decir también como funcional. Mira cuánto me duele, entonces significa que me importa. Mira cuánto me castigo, entonces significa que reconozco mi error. Mira cuánto sufro, entonces significa que ya no soy mala. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. No necesitas destruirte para demostrar que aprendiste, porque entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Te destruís? ¿Sos como la de Fénix? ¿Te podés reconstruir? Yendo a destruirte con esa mentalidad. El ave Fénix se destruye con la mentalidad que se va a reconstruir. Pero acá estamos hablando de una mentalidad que lo único que piensas es en destruirte por lo que hiciste. Y te digo una cosa, no necesitas vivir de rodillas frente a tu pasado para demostrar que te importa, O no necesitas tampoco seguir sangrando emocionalmente para que tu transformación sea válida. Vos podés reconocer, podés llorar, podés pedir perdón, podés reparar, cambiar. Podés también dejar de usar tu historia como un látigo. Porque la culpa, escucha esto, la culpa, cuando no se transforma, se vuelve una forma de lealtad al dolor. Y eso pesa muchísimo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con lealtad? Te vuelves leal a versiones tuyas donde sufriste. O te vuelves lealtad a una pérdida, a una decisión que no tomaste, a una persona que no te hace bien, a mandatos. Te volvés leal a una historia que ya terminó, pero que seguimos manteniendo viva a través del castigo. Como diciendo, como yo hice esto, me merezco toda la vida. Perdón, sí, estoy resfriada, pero no voy a volver a grabar. Es ahora o ahora. Es como que esto te vuelve a una historia que por más que te dolió, vos decís, bueno, como yo me porté mal, entre comillas, me merezco toda la vida esta oscuridad. Y entonces, aunque la vida siga avanzando, una se queda detenida, que afuera pasan cosas, los árboles caen sus hojas, después vuelven a tenerlas, puedes cambiar de casa, de trabajo, cambiar incluso relación, la edad por supuesto que cambia, el cuerpo también, cambia todo.
pero por dentro hay una parte que sigue parada, frenada en el mismo lugar y repitiendo, no tendría que haber pasado eso, no tendría que haberlo hecho, no tendría que haberme equivocado. Decime qué ganás mirándote de ahí. Nada, es como que le pidas al mundo, présteme sus látigos que me voy a dar con todo. Pero no hay que anular ni dejar de escuchar esa parte, porque si existe, necesita ser escuchada, por eso sigue replicando dentro nuestro. Lo que no tiene que hacer es que viva toda la vida con nosotros, destruyéndonos. Porque ¿qué pasa? A veces la culpa no se va porque nunca nos sentamos a preguntarle, como que si está esperando, che, ¿de qué intentas protegerme? ¿Qué intentas decirme? No, a veces la culpa, aunque no lo puedas ver así todavía, intenta protegerte, pero ¿de qué? De volver a cometer el mismo error, o de mantenerte cerca de alguien que ya no está o no te hace bien. Tal vez intente incluso hacerte creer que si encontrás exactamente dónde estuvo tu culpa, entonces el dolor va a tener una explicación soportable. Porque sentir culpa duele. Si alguien que me está escuchando la transitó, ya saben de qué hablo. Entonces, ¿qué va a pasar? La mente prefiere culparse, prefiere decir, fue mi culpa aceptar, no pude evitarlo. Prefiere decir, si hubiera hecho otra cosa, todo habría sido distinto, antes que aceptar que la vida a veces nos atraviesa con una fuerza que no sabemos manejar en ese momento. Pero esto no quiere decir que no haya responsabilidad. Claro que hay decisiones, claro que hay consecuencias también. Claro que hay cosas que podríamos haber hecho mejor. Pero también hay un contexto, también hay heridas, hay una edad emocional, hay miedo, hay desconocimiento, hay patrones familiares, ni hablar de que hay necesidad de amor. Entonces también hay momentos en los que una no tiene las herramientas que tiene hoy, no tenía, mejor dicho. Y mirar todo esto no es excusarte, es entenderte. Y entenderte que es necesario para sanar. Porque no se puede perdonar lo que no se comprende. ¿Cómo vas a perdonar algo que no terminas de entender? No hay aprendizaje, incluso volverías a hacerlo. Imagínate que tampoco se puede entender una historia si solo la miras desde el juicio. ¿Saben qué hace el juicio? El juicio achica y la conciencia amplía. La conciencia te va a preguntar, ¿qué me llevó a actuar así? Te hace tomar conciencia justamente, ¿qué estaba buscando? O evitando, o protegiendo en ese momento. ¿Qué puedo hacer con esto ahora? Esa es la conciencia. El juicio, divino, te va a preguntar, ¿cómo pude ser así? Soy un desastre, no merezco perdón. Y ahí te empieza a achicar. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Y esa es una pregunta de vida. ¿Qué puedo hacer con esto ahora? Pero ahora. No porque no lo hice. ¿Qué puedo hacer ahora? Porque el pasado no se puede cambiar, ya lo sabemos. Pero sí se puede transformar el vínculo que tenemos con él. Y esa es una clave. Es una clave, porque no siempre podemos reparar con la persona que vimos, por ejemplo. A veces incluso la persona ya no está. No está a nuestro alcance o no está en la tierra. A veces también no nos quiere escuchar, hay que respetar. Incluso acercarnos no sería sano en muchos momentos. A veces pedir perdón sería más una forma de aliviar nuestra culpa que un acto de cuidado real hacia el otro. Y a veces la reparación no es una conversación, sino una forma nueva de vivir. Porque a veces reparar es no repetir, es tratar mejor a quienes hoy están cerca. Aunque ya los otros de lo que no trataste bien no estén, no, es hoy. Aprendo para hoy. A veces reparar es dejar de mentirnos. Es aprender a hablar a tiempo también. O poner límites antes de llegar al resentimiento. A veces reparar es dejar de desaparecer cuando algo nos duele. O convertir una herida en conciencia. Y eso también cuesta. Pero también cuenta. Porque hay personas que se quedan esperando una escena perfecta de cierre para poder avanzar. ¿Vieron la de Muelle de San Blas? Bueno, que esperó y se murió esperando porque nunca llegó. Bueno. Entonces, el esperar, ¿qué pasa? Espero una conversación, espero una respuesta, espero una disculpa. Espero que alguien entienda, que alguien me valide. Espero que el pasado se acomode de una manera que finalmente me permita respirar. Espero, pero ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? Ese momento no llega.
Y entonces uno tiene que hacer un duelo muy profundo. ¿Cuál es? Es el duelo de no tener el cierre que hubiera querido. O sea, no espero, genero el duelo yo. Y eso es un acto enorme, porque por supuesto que en ese duelo te vas a encontrar con mucho dolor. Porque perdonar no siempre significa reconciliarse. No siempre significa volver, ni justificar, ni decir, bueno, acá no pasó nada. Perdonar significa muchas veces decir, sí, sí pasó, sí dolió, sí me cambió, pero no voy a permitir que esto siga gobernando toda mi vida. A veces perdonar es retirar tu alma del lugar donde quedó atrapada, la tenés que traer acá, a la voz. O perdonar es soltar también esa fantasía de que el pasado pudo haber sido distinto, y eso duele. Duele la imaginación ilimitada, porque si ponemos a pensar, todo puede ser de otra manera, si me permito imaginar. Pero hubieron hechos concretos. Muchas veces te vas a encontrar que no vas a estar aferrado a lo que pasó. ¿Sabes a qué estamos aferrados? A lo que debería haber pasado, y eso me ancla a la persona, al dolor. Ay, si lo hubiese escuchado cuando me pidió. Ay, si lo hubiese amado o demostrado las cosas que me pedía y no le demostré. Si hubiese, empezamos a mostrar con el y sí terrorífico. Debería haberlo cuidado, debería haberme elegido, deberían haberme cuidado a mí, deberían haberme pedido perdón, deberían haberme hablado, debería haber sido yo más fuerte, por ejemplo. Y ahí están los deberías, todos deberían. ¿Sabes en qué se convierten esos deberías? En una cadena, porque nos atan a una versión alternativa de la vida. Alternativa. Acuérdense, fue el imaginario que quiso ser otra versión de los hechos, pero me atan a esa versión. Una vida imaginaria donde todo ocurrió como necesitábamos. Pero mientras seguimos viviendo en ese escenario que no existió, ¿qué hacemos, gente? Dejamos de habitar la vida que sí tenemos hoy. Porque una cosa, perdonar también es volver al presente. Es como imagínate que, no sé, tenés como una correa vos enganchada a un mástil. Y cada vez que querés salir caminando para cualquier lado, tenés que volver por esta atada. Es como que abrir ese eslabón de esa correa, la soltás. Eso es perdonar. Dejaste de anclarte a una culpa, a un recuerdo, a algo que no salió como esperabas. Y con esa enseñanza, con esa libertad nueva, vas a empezar a vivir en el hoy. Y no porque el hoy sea perfecto, no. Tampoco porque vaya a desaparecer de golpe. Esto fue un proceso. Pero sí, lo que te puedo decir es que el presente, el hoy, es el único lugar donde todavía podemos elegir algo nuevo. Y quizás por eso cuesta tanto. Porque perdonar implica renunciar a ciertas cosas, obvio. ¿Renunciar a qué? Por ejemplo, a tener razón como único refugio. A seguir usando el dolor como identidad. Renunciar a esperar que el pasado cambie. Renunciar a castigarte como una forma de pagar una deuda. Pero cuando uno empieza a soltar, entre comillas, aparece espacio. ¿Espacio para qué? Espacio para respirar, para entender, para reconstruir, para volver a amar, para recuperar deseo. Espacio para dejar de definirte por una caída o por algo que ya aprendiste que no debes hacerlo más. Y acá te hablo del autoperdón. Muchas veces podemos tener palabras de compasión para otros, pero no para nosotros mismos. Podemos escuchar incluso la historia de otra persona y decirle: hiciste lo que pudiste, no te castigues, eras muy chico, estabas herida, no tenías herramientas, eso no define quién sos. Todas esas palabras para otros, sí, pero cuando se trata de nuestra propia historia, nos volvemos implacables. Nos hablamos con una crueldad que jamás usaríamos, la verdad, con alguien que amamos. Nos repetimos escenas, una y otra vez nos insultamos por dentro. Nos exigimos haber sabido lo que teníamos que hacer. Pónganse a pensarlo en su día a día. Por eso muchas veces uno pregunta, así como vos te hablas, ¿le hablarías a...? O le decís, ¿cuál es la persona que más amas en el mundo? Bueno, depende de lo que te diga. Pero no importa quién te diga, así te diga una pared. ¿Le hablarías así a la pared? Sí. ¿Y te hablarías así a vos?
No. ¿Se entiende? Entonces es imposible analizar o terminar de cerrar un hecho que me pincha como una espina, que me duele, que todavía tengo la herida abierta. ¿Cómo lo hubiese resuelto hoy? Si ya es un hecho que pasó, yo no tengo que ir a resolverlo. Tengo que ver cómo lo transformo. Porque no podías ser quien sos hoy, antes de atravesar lo que atravesaste para poder ver, para poder visualizar, para darte cuenta. ¿Sabes qué? La persona que hoy entiende, vos, hoy que entendés, ¿sabes de dónde nació? Gracias a esa herida. La persona que puede mirar, aprendió a mirar porque hubo algo que la obligó a despertar. La persona que hoy quiere sanar existe porque hubo una parte de vos que se cansó de repetir y de resistir. Entonces quizás el objetivo no sea odiar a tu versión anterior. Quizás el objetivo sea ir a buscarla. Ir a buscarla, ir a buscar esa versión que no supo, que tuvo miedo, que se equivocó. Sí, porque somos humanos, que aceptó menos, que cayó demasiado, que no se defendió, que confundió sacrificio con valor, que confundió aguantar con fortaleza. Ir a buscarla, ir a buscarla y decirle, ahora entiendo, no estuvo todo bien. No es que no pasó nada, no es que no importa, sino que ahora entiendo. Y entiendo que estabas herida. Entiendo que no sabías cómo hacerlo mejor. Entiendo que querías amor, entiendo que tenías miedo, entiendo que no tenías palabras, entiendo que intentabas sobrevivir, entiendo. Y desde ese lugar empezar a tomar responsabilidad. Porque el autoperdón real no es lavarse las manos, es mirarte de frente y decir, no quiero seguir viviendo desde esta inconsciencia. Quiero aprender, quiero reparar, quiero crecer, quiero ser más honesto, quiero amar mejor, me quiero elegir mejor, no sé lo que quieras hacer para tu vida. Y eso es profundamente transformador. Porque cuando el pasado lo entendés y lo tomás como un maestro, como una enseñanza, deja de ser una prisión. Y como siempre digo, no es que todo va a dejar de doler, que el dolor va a terminarse como en un sentido así inmediato. No, a veces duele y punto. A veces no hay una explicación que alcance. A veces el alma necesita llorar antes de poder comprender. Así que dale su tiempo, su forma, su necesidad. Yo llegué a un momento que dije, che, ¿cuántas lágrimas genera un ser humano? Y tantos días y noches llorar. Y hasta que en un momento sentí como, bueno, ¿qué pasó? ¿Se secaron las lágrimas? Dejé que el alma suelte todo ese llanto comprimido. Y después cuando empezó a secarse, entre comillas, cuando no hubieron más gotas, es porque entré en el momento de conciencia. Después volví a llorar, pero de otra emoción, justamente del perdón. Pero bueno, eso lo irán leyendo ahí en el libro Despierta. Pero quiero que te quede algo claro, que incluso en esos momentos en los que no tenemos o no entendemos del todo, podemos elegir algo. ¿Y sabes qué es? Podés elegir no abandonarte. Puedes elegir acompañarte en vez de atacarte. Puedes elegir pedir ayuda. Puedes elegir hablar, como en mi caso fue catártico, escribir, mejor dicho, no hablar, de poco hablar. Puedes también elegir escribir. O hacer silencio y escuchar sin escapar. Porque la verdad que muchas veces la culpa nos hace vivir como si tuviéramos que pedir permiso para ser felices. Y eso es muy fuerte, pensarlo así. ¿Saben que hay personas que no se permiten disfrutar porque sienten que todavía deben sufrir? No se permiten amar porque sienten que antes fallaron, entonces ahora tienen que estar en relaciones donde no las amen. No se permiten avanzar porque alguien quedó atrás. Esto pasa mucho incluso en familias, hijos o hijas no, que tienen un mandato, hay un tema de constelación familiar también. No puedo ganar más plata que mi hermano mayor, o con los padres o madres no puedo tener un mejor auto que mis padres, o no puedo tener un auto porque si ni mi papá tiene, ¿cómo voy a tener yo? Si mi mamá tiene. Pero está un café. Pero bueno, tu dolor, ¿sabes qué? No necesita que renuncies a la vida para ser válido. Esto lo tenés que aprender. Puedes haber sufrido, sí, y aún así volver a reír. Puedes haber perdido, sí, y aún así volver a amar. Puedes haberte equivocado, sí,
pero aún así construir algo hermoso. Puedes haber tenido una etapa oscura, sí. Bienvenidas a las etapas oscuras, para mí bienvenidas. Y ¿sabes qué? Aún así merecer tu luz. ¿Podés llevar memoria? Sí, puedes llevar memoria sin llevar cadena. Y esa es una gran diferencia. Recordar no es lo mismo que permanecer atrapado. Honrar no es lo mismo que castigarte. Aprender no es lo mismo que condenarte. Y perdonar no es borrar, es liberar. ¿Liberar qué cosa? Esa energía que quedó atada a esa escena. Liberar el cuerpo que se acostumbró a estar en alerta. Liberar la mente que repite la misma película. No te digo que empeces hoy, porque es algo, o sea, hoy sí, pero no con alguna proeza, como siempre digo. Empieces con un perdón total, así inmenso, definitivo. Quizás hoy puedas decirte, estoy dispuesta a dejar de castigarme un poco. Y eso ya es una gran diferencia. Estoy dispuesto a mirarme con menos odio, estoy dispuesto a entender qué pasó, estoy dispuesta a no reducirme en ningún momento, ni en peores momentos que tenga la vida. Estoy dispuesto a aprender de esta culpa. ¿Ves? Que cambia. Y para el cerebro es un alivio. Estás dispuesto y la culpa va mermando. Y a veces el perdón empieza así, con una disposición, con una rendija, con una respiración distinta. Incluso a veces con una frase que todavía no crees del todo, pero que vas a empezar a practicar. Y quiero que te imagines algo. Imagínate que venís caminando hace años con una piedra en las manos. Al principio, quizás ni siquiera sabías que la llevabas. Después te acostumbraste al peso. Después el peso se volvió parte de tu forma de caminar. Cuando alguien va y te dice, che, ¿podés soltarla? Algo en vos se asusta. Porque no sabes quién sería sin esa piedra. No sabes cómo caminaría sin ese peso. No sabes qué harían tus manos si ya no estuvieran ocupadas sosteniendo culpa. Pero quizás soltar no significa tirar la piedra al vacío así de golpe. Quizás significa apoyarla un momento en el suelo y descansar. Mirarla, reconocerla, agradecer lo que te enseñó si podés. Llorar lo que te hizo cargar también. Y después decidís si querés seguir caminando con eso, o sea, son las manos, o si ya es tiempo de avanzar más liviano. Porque hay pesos que alguna vez tuvieron una función, pero después se vuelven imposibles de sostener. Y la culpa, cuando ya cumplió su función de mostrarte algo, necesita transformarse. Si no se transforma, te enferma el alma. Primero te muestra, después, si no la escuchas, te encierra. Por eso hoy no te propongo negar la culpa, te propongo escucharla de otra manera y preguntarte qué venís a preguntarle, qué venís a mostrarle, qué necesito aprender, qué puedo reparar, qué debo dejar de repetir, qué parte de mí necesita perdón, qué parte de mi historia necesita ser mirada con más verdad y menos castigo. Y quizás, después de hacerte estas preguntas, aparezca una respuesta muy sencilla. Necesito volver a mí. Porque muchas culpas saben de dónde nacen, del abandono propio. De haber dicho que sí cuando tu alma decía que no, de haber aceptado migajas, de haber callado para no perder, de haberte traicionado para pertenecer, de un montón de abandono. De ahí muchas veces nace la culpa. Y si la culpa te está mostrando eso, entonces no la desperdicies castigándote. Úsala para volver, para escucharte, respetarte, elegirte. Úsala para volver a hablarte con amor, para hacerte cargo de tu vida, para vivir con más presencia. Porque el perdón, en su forma más profunda, no es solamente mirar hacia atrás. Es comprometerte hacia adelante. Es decir, no puedo cambiar lo que fue. No puedo. Listo, conciencia. Pero puedo cambiar la manera en que vivo desde ahora. Conciencia también. Un compromiso. Puedo decir, puedo ser más consciente, más honesto, más amoroso, más responsable, más fiel a mí. Puedo transformar esto. Y quiero que escuches bien esa palabra. Transformar. Transformar. No negar, no maquillar, no justificar. Transformar. Convertir la culpa en conciencia. Convertir el dolor en aprendizaje. Convertir la caída en humildad. La vergüenza en compasión. La historia en camino. Convertir la herida en una puerta de regreso a tu esencia. Porque yo creo que no vinimos a vivir una vida sin errores, pero bueno, es mi parecer.
Yo creo que venimos a despertar a través de ellos, aprender, como siempre digo, de hablar del amor, amar mejor, a recordar que nuestra alma no se cancela por una etapa oscura, para recordar, no aprender que nuestra alma no se cancela por una etapa oscura. Y ese volver a uno, no siempre es ruidoso. A veces es volver a vos con una decisión silenciosa, o dejar de repetir esa frase tan cruel que venías repitiendo, o escribir una carta que nunca vas a enviar, pero que te va a recordar quién sos. Mi primer libro Despierta es un recordatorio cuando a veces me corro de eje para recordarme quién soy. Imagínate lo que puedo hacer también con una carta hacia vos. O pedir perdón cuando corresponde, o elegir no repetir una conducta que ya sabes que hoy no funciona, no te va a hacer bien. Es mirarse al espejo y no escapar, no condenarte, no destruirte. Es decir, ahora me hago cargo de esto, pero no me destruyo. Y esa frase va a ser un antes y un después en tu vida. Me hago cargo, pero no me destruyo. Porque durante mucho tiempo quizás pensaste que hacerte cargo era destruirte, pero no. Hacerse cargo es despertar. Destruirte es seguir dormido dentro de ese dolor. Y no estás acá para vivir toda tu vida pagando una deuda emocional. Estás acá para aprender, para sanar, para reparar cuando se pueda y volver a elegir desde un lugar mucho más verdadero, más aprendido. Así que hoy quiero dejarte con algunas preguntas, como siempre, pero no para que las respondas rápido, sino para que las escuches. O dejarle las preguntas al consciente, que el inconsciente empieza a buscar sus respuestas. Las puedes anotar, las puedes volver el audio atrás y las escuchás. Puedes elegir una, yo te dejo algunas para trabajar la culpa. ¿Qué culpa sigo cargando aunque ya no reparé nada? ¿A qué versión de mí no puedo perdonar? ¿Qué estoy intentando pagar con mi sufrimiento? ¿Qué parte de mi pasado necesita responsabilidad y qué parte necesita compasión? ¿Qué podría hacer hoy para transformar esa culpa en una forma más consciente de vivir? Y quizás para mí la pregunta más profunda sería, ¿quién sería yo si dejara de castigar? Porque a veces nos da miedo esa respuesta. Quizás sería más libre, quizás tendría más energía, quizás me permitiría recibir, quizás dejaría de elegir desde la deuda. Miren todos los quizás que habría si dejara de castigarte. Pero también eso asusta, porque la libertad nos obliga a hacernos responsables del presente. Mientras me castigo, sigo mirando atrás. Cuando me perdono, tengo que empezar a elegir hacia adelante, y eso requiere valentía. Pero vos podés, no porque sea fácil, sino porque ya cargaste demasiado. Y una parte de vos sabe que no quiere seguir viviendo de rodillas frente a lo que fue. Una parte de vos sabe que llegó el momento de mirar la historia con verdad, sí, pero también con amor. Una parte de vos sabe que el perdón no borra el camino, pero puede cambiar la forma en que seguís caminando. Y quiero que te quede claro esto. No sos imperdonable, no sos tu error, no sos tu etapa más oscura. No sos lo que hiciste cuando no sabías cómo sostenerte. No sos lo que permitiste cuando no conocías tu valor. No sos la culpa que cargas. Sos también la conciencia que hoy puede mirar. Sos la posibilidad de reparar. Sos la capacidad de aprender. Sos el alma que todavía puede despertar. Sos la persona que puede decir, esto dolió, esto pasó, esto me marcó, pero no va a ser el único nombre de mi vida. Nombre, dije nombre, pero no se entendió. Porque tu vida merece más que una sentencia. Merece proceso, merece verdad, merece renacer. Soy Selena Cosimano, terapeuta emocional, coach ontológico y escritora, y este episodio es uno más de los de Via Crucis Emocional, esta serie inspirada en temas profundos de mi primer libro Despierta, Renacer de tus ruinas emocionales. Vuelvo a repetir que me lo preguntaron, ¿dónde consiguen Despierta? Si sos fuera de Argentina, en Amazon, en mi página web tenés los accesos directos, www.selenacossimano.com, y también tenés los accesos de Argentina. En ambos, en Argentina y fuera del país, los puedes conseguir en impreso como en ebook. En ebook realmente te llega enseguida y empezar a trabajar sobre vos. Y para despedirme,
te quiero terminar con una frase que empezá hoy, cortito, un poquito, una de esas preguntas que te dije, un cambio de frase. Esas frases que yo te dije, es como que vos estás mirando, imagínate, mirando hacia atrás y con esa frase vas a empezar a poder darte vuelta a 180 grados y mirar hacia adelante. A partir de ahí empieza tu trabajo responsable. No es que vos te das vuelta y ya, bueno, ya está. No. Es mirar y dejar de mirar el pasado, sino tomar lo que dejó el pasado para transformarlo en este presente. Y esto es para empezar a trabajar, a transformar la culpa en conciencia, el perdón en libertad y tu pasado en un camino de regreso a vos. Así que nos encontramos en el próximo episodio de Vía Crucis Emocional. Como siempre pido, me gusta ganar, un dedito para arriba, un comentario, un compartir. Ustedes me ayudan a llegar a otras personas, por supuesto, y para mí es un placer, porque si no me grabo y me escucho yo sola, y a veces me aburro escucharme yo sola. Entonces, ver que hay interacción, digo, bueno, wow, me entusiasma para seguir haciendo esta Vía Crucis, como los otros entrenamientos que también estoy haciendo ahí por YouTube y Spotify. Que tengan una gran semana. Permitite cambiar, evolucionar y explorar las herramientas que te comparto para conectar con el autoconocimiento con coraje y disfrute. Espero que te haya gustado este episodio y sobre todo que te sea útil. Gracias por acompañarme en este programa y te espero como siempre en el próximo. Te agradecería lo compartas y me dejes un comentario para ver cuán útil te resultó. A mí todo eso me sirve para seguir aportando y ver hacia qué temas tengo que ir llevando los programas para que siempre te quede algún granito de arena para aportar en tu vida diaria. Soy Selina Cosimano, terapeuta, coach emocional y escritora. Si quieres ver más sobre mí, puedes encontrarme en www.selinacosimano.com o en cualquiera de las redes como Selina Cosimano. Que tengas un gran día.